Buenos días, compañeras y compañeros. Quiero empezar mis palabras agradeciendo a las personas que nos vais a acompañar de ponentes durante la jornada, al compañero vicesecretario general de la Confederación Europea de Sindicatos que nos acompañe en esta sesión, y, como no, a la Secretaría de Salud Laboral que ha organizado estas jornadas. Ana, gracias por el esfuerzo, por el trabajo tuyo, de tu equipo, que es constante, que es permanente, que es todos los días del año y que nos pone de manifiesto el drama que representa los problemas que tienen que ver con la salud laboral en nuestro país y la necesidad urgente de tomar medidas en relación con esta lacra que padecemos. En realidad, la salud laboral la podríamos situar en tres elementos. Uno, el más conocido, el más dramático, el que nos pone ante el espejo de un drama que no cesa, son los accidentes de trabajo. Pero no son menos graves, aunque sean menos visibles, las enfermedades laborales. Y es muy importante incorporar una nueva dimensión que se está visualizando en la Unión Europea, que son los riesgos psicosociales, que hoy en día forman parte de uno de los problemas más importantes del continente europeo y, desde luego, de una manera muy especial de nuestro país. Sabéis que todas las estadísticas nos sitúan como uno de los países que tiene más problemas en relación con las enfermedades mentales y que muchas de ellas tienen un origen en el puesto de trabajo, en las condiciones de trabajo. Con esta triple dimensión, para el sindicato, la salud y la seguridad son elementos fundamentales. Solo por el número de personas que pierden la vida o que sufren un accidente en nuestro país grave o un accidente, merecería la pena hacer un gran esfuerzo. Hablamos de más de 700 muertos en el año 21. Hablamos de 1.100 personas, hablamos de 1.100 accidentes que se van a producir durante el día de hoy, desde que hemos iniciado las jornadas de trabajo. Estamos hablando de más de 500.000 de personas que están de baja por accidente y de más de otro 500.000 de personas que están de baja sin accidente. Es decir, cuando nos levantamos por la mañana, sabemos que hay 2 mujeres o hombres que pierden la vida en nuestro país como consecuencia de un accidente de trabajo. Y eso no baja. No baja significativamente. Baja y crece. Si nos parece que un mes ha ido bien, no tenemos que preocuparnos mucho porque al mes siguiente va a ir mal. Y si un año nos ha ido mal, igual tenemos suerte y el año siguiente va un poco mejor. Pero es una constante permanente en nuestro país los accidentes de trabajo. Yo ahora estaba escuchando a Claire cuando estaba explicando que en la Unión Europea fallecen 20 personas diariamente, 2 son de nuestro país.
lo cual también nos da la perspectiva de que los accidentes de trabajo tienen esa dimensión supranacional, en nuestro caso, esa dimensión europea que queremos desde la Confederación Europea de Sindicatos tratar y situar en el seno de la Comisión Europea, porque no es un tema menor. Desde luego no lo es desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas, no lo es desde el drama que significa para todos y para todas, pero tampoco lo es desde el punto de vista de las consecuencias económicas que tiene para la economía europea, que tiene para la economía española. Por tanto, yo te agradezco que estés aquí, que hayas explicado esa implicación, ese plan de accidentes cero de la Confederación Europea de Sindicatos. Vamos a trabajar codo con codo con la Confederación Europea de Sindicatos y vamos a intentar que, aparte del espacio nacional, el espacio de los estados que componen la Unión Europea, que tienen la primera responsabilidad en esta materia, que la Unión Europea sea capaz de ponerle una perspectiva más amplia a los accidentes de trabajo en nuestro país. Quisiera, desde esta perspectiva de los accidentes de trabajo, poner en valor el trabajo de las delegadas y de los delegados de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Sois los grandes olvidados. No hemos sido capaces de daros la importancia que tenéis en el centro de trabajo, la importancia que tenéis a la hora de poder trabajar, contribuir, hacer planes para minimizar y, si es posible, que no haya ningún riesgo en las empresas en relación con los accidentes de trabajo. Ni siquiera el país os reconoce las responsabilidades que asumís cuando asumís la condición de delegados, delegadas de prevención de riesgos laborales. Y eso, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, es una cuestión fundamental. Yo, la primera reunión que tuve con el presidente del gobierno, en aquel momento Mariano Rajoy, después de salir elegido el secretario general el año 2016, recuerdo el debate que tuvimos en relación con esta materia y cómo le situamos al presidente del gobierno la necesidad de que la administración ponga recursos, se implique para poder acabar con esta lacra que son los accidentes de trabajo. Porque en realidad la misión que estáis haciendo los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales, la responsabilidad que asumís los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales, son responsabilidades del Gobierno de España. La salud y la seguridad, quien tiene que garantizarla en los centros de trabajo, no somos las organizaciones sindicales, no sois los delegados de prevención de riesgos laborales, es el Gobierno de España a través de sus propios instrumentos. Y es evidente que hay una carencia de medios para poder atajar esta situación que vive nuestro país. La vi en el año 16, en aquella primera reunión que tuve con el presidente del gobierno, que tuvimos una delegación de la UGT con el presidente del gobierno y con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y la continúa viendo hoy de manera sustancial como ocurría en aquellos momentos. Hay que poner más recursos para poder hacer frente a esta lacra, a esta situación de accidentes laborales que se vive en nuestro país. Y le dije entonces
Y vuelvo a repetir ahora, llegará un momento en el que en el sindicato nos hartemos tanto que vayamos a entregar la dimisión de todos nuestros delegados de prevención de riesgos laborales al ministro para que se haga responsable de los accidentes y de la seguridad en el trabajo en nuestro país si no toman medidas. Porque nosotros solos no tenemos medios para poder atajarlo. Porque nosotros solos no podemos, ni porque no tenemos instrumentos legales ni medios económicos, no podemos hacer frente a las necesidades para poder hacer una política de salud y de seguridad en los centros de trabajo. Y los pocos medios que tenemos, compañeras y compañeros, se cuestionan de manera permanente. Hay un cuestionamiento permanente de los fondos que reciben las organizaciones sindicales, aunque sean para una materia tan importante como la salud y la seguridad. Se magnifican las cuestiones que tienen que ver con la justificación de los programas de la administración con las organizaciones sindicales, intentando dar pie siempre a problemas y tocar el propio prestigio de las organizaciones sindicales. Y este es un tema que tenemos que poner blanco sobre negro encima de la mesa. El Estado tiene que garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país y tiene que poner los medios económicos necesarios para poder hacerlo. La cuota de los afiliados y las afiliadas al sindicato no es para sustituir el trabajo que tiene que hacer la administración pública. Y muchas veces el trabajo que se hace por parte de las delegadas y los delegados de prevención de riesgos laborales, compañeras y compañeros, se hace a costa de la cuota de las personas que están afiliadas al sindicato, aunque ese trabajo efectivamente tiene un carácter general. No es solo para nuestros afiliados y nuestras afiliadas, es para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas. Por eso, no sirve un plan de choque solo. Tenemos que ir a una modificación de la legislación en relación con la prevención de riesgos laborales en nuestro país. Se nos tienen que dar medios humanos. Necesitamos los delegados de prevención de riesgos laborales sectoriales en los ámbitos de las comarcas, de los polígonos, en los ámbitos de los centros de trabajo. Y necesitamos los delegados sectoriales, además, con poder, para poder trasladar a la Inspección de Trabajo aquellos supuestos en los que se está trabajando sin las prevenciones necesarias. Esta reivindicación, que es una reivindicación histórica del movimiento sindical en España, que es una reivindicación que solo en algunos momentos se ha podido concretar, se ha demostrado que es de una eficacia absoluta. Los Juegos Olímpicos del año 92 en Barcelona, con todo el movimiento que hubo, la construcción de una ciudad olímpica, la construcción de las sedes olímpicas, compañeros y compañeras, no llegó a 0 muertes por accidente de trabajo, pero se quedó en 2. Y no ha sido casualidad que se haya quedado en 2. Ha sido fruto de una planificación de la seguridad y de una presencia de las organizaciones sindicales, de sus delegados de prevención de riesgos laborales, en plena dedicación y vigilancia permanente de las obras que trajo consigo seguramente que en uno de los mayores movimientos de obra de la historia de nuestro país se haya saldado con uno de los momentos de menos accidentes de trabajo. Por tanto, ya sabemos que funciona. Lo que corresponde es dar el paso,
Lo que corresponde es que, con todos mis respetos, pasemos de las palabras a los hechos. De decir a hacer. Y yo lamento profundamente que hoy no esté el secretario de Estado, porque estas palabras van dirigidas al Gobierno de España, al Ministerio de Trabajo, a la vicepresidenta segunda del Gobierno. En este periodo de tiempo en el que hemos avanzado en tantas cosas, compañeros y compañeras, no lo hemos hecho por lo que hace referencia a la salud laboral. Y vamos a mejorar efectivamente los ratios de accidentes de trabajo. Y seguramente que vamos a mejorar los ratios por lo que hace referencia a las enfermedades, a los problemas psicosociales de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Y seguramente que a medio plazo, o más bien a largo plazo, mejoraremos también por lo que hace referencia a las enfermedades profesionales. Pero no será tanto por las políticas que ponemos en marcha, sino será por la reforma laboral. Porque la precariedad, la temporalidad, lo hemos dicho y hoy lo vuelvo a repetir, mata. La falta de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en los centros de trabajo, esta multiplicación permanente de los contratos, de la precariedad de los contratos, de la rotación de los contratos de trabajo, está detrás de una parte muy importante de los accidentes que se producen en nuestro país, de los riesgos psicosomáticos, de las enfermedades psicosomáticas y de las propias enfermedades profesionales. Y es evidente, compañeros y compañeras, que vamos a mejorar de manera sustancial la temporalidad en nuestro país. Lo hemos hecho en enero, cuando todavía no estaba ni siquiera aprobado el Real Decreto Ley. Lo hemos hecho en febrero, cuando todavía no había entrado plenamente, porque no entra hasta el día 1 del mes que viene plenamente la reforma legalmente en vigor. Y lo vamos a hacer en marzo, lo veremos los próximos días, pero seguramente con una caída de la temporalidad en nuestro país histórica. Pensar que estamos hablando que en España durante los últimos años en ningún caso se pasaba no se pasaba del 5% del empleo indefinido, del empleo estable que se creaba. Estamos en el 15% en el mes de febrero y yo estoy convencido que en el mes de marzo vamos a más que doblar el porcentaje del mes de febrero. Y eso por sí mismo nos va a mejorar las estadísticas desde el punto de vista de los accidentes de trabajo. Pero yo quiero ser muy claro, no vamos a quedarnos en esa mejora de las estadísticas solo. Porque tenemos que entrar a fondo, tenemos que trabajar las cuestiones que tienen que ver con la salud, con los accidentes de trabajo en nuestro país. Por eso me parecen especialmente oportunas estas jornadas en este momento. El sindicato lleva unos cuantos años metido en muchos temas. Casi que no hemos tenido tiempo de respirar. Acordaros, año 16, pandemia. Empezábamos a salir, año 16, salida de la crisis económica del 2008. Empezábamos a salir de la crisis económica. Estábamos viendo de situar, y entre ellos estaba el tema de la salud laboral como una de las cuestiones fundamentales a tratar, e inmediatamente entramos en la pandemia. Y es cierto, en la pandemia, hombre, la salud laboral habéis trabajado muchísimo, porque si no fuerais vosotros no sé qué hubiera sido
en los centros de trabajo que estaban abiertos durante la pandemia. Habéis trabajado de manera muy, muy importante en los delegados y las delegadas en los centros de trabajo. Pero desde el punto de vista de las cuestiones de fondo, los cambios de fondo, pues no hemos tenido tiempo para poder dedicarnos. Y ahora, desde la UGT, yo quiero que seáis plenamente conscientes que esta es una de las prioridades de nuestro sindicato para el año 22 y para los próximos años, porque queremos hacerlo, porque podemos hacerlo, porque necesitamos hacerlo, porque es una vergüenza que en nuestro país se produzca la situación que se está produciendo. La salud mental es una cuestión básica. Y nosotros, compañeros y compañeras, no nos vamos a quedar atrás o nos vamos a mover solo como se mueve la sociedad. Vamos a ser actores principales. Queremos que todo lo que tiene que ver con la salud mental, con los riesgos psicosociales, forme parte del debate y de las necesarias soluciones que tenemos que poner en marcha en nuestro país. Porque, compañeros y compañeras, los accidentes los visualizamos. Más o menos, pero se visualizan. Los riesgos psicosociales cuesta mucho más visualizar. Son más abstractos. Incluso se niegan en muchas ocasiones. Por eso, cuestiones de carácter organizativo, muchas de ellas provenientes de la digitalización, de la utilización de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, tienen que formar parte de las cuestiones que tenemos que ver desde la organización. El moving forma parte también de esos riesgos. Y en ese sentido, desde el sindicato, queremos que el gobierno abra una mesa que pueda abordar todas estas cuestiones, pueda proponer esa mesa medidas concretas que se puedan situar en el ámbito de la prevención, en el ámbito que se puede introducir en el ámbito del día a día del trabajo, de la prevención en el seno de las empresas. Habéis visto que el debate en relación con la salud mental en nuestro país irrumpe en el Congreso de los Diputados y se habla de el problema, incluso se apunta el tratamiento, pero no ha habido ni una palabra en relación con las causas. Y me parece que difícilmente podemos enumerar, podemos calificar el problema, todavía menos ponerle solución al problema, si no somos capaces de ir al origen. Y hay un origen muy importante, seguramente que mayoritario, que tiene que ver con el trabajo, con los riesgos que comporta el trabajo, con algunas expresiones nuevas del trabajo que de una manera mucho más fuerte irrumpen en los riesgos psicosociales. Por eso nos parece que es muy importante que le demos esa dimensión, y si no se la damos nosotros, no se la va a dar nadie. Si nosotros no irrumpimos en este debate en primera instancia, nadie va a poner encima de la mesa esas cuestiones que os estaba situando. Y compañeros y compañeras, tenemos que
hablar de las enfermedades profesionales. No solo tenemos que solventar las consecuencias de algunos elementos que se han utilizado claramente dañinos para la salud, como por ejemplo el amianto, sino que tenemos que entrar a fondo de cuáles son los elementos que en estos momentos están dañando de manera dramática la salud de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. En ese sentido, es evidente que hay un trabajo muy importante para desarrollar, tanto desde el punto de vista de la administración, de las autoridades, a través de sus centros de investigación, como desde nuestro punto de vista, situando aquellos elementos que nos parece que hoy están generando enfermedades profesionales que mañana van a perturbar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Por eso yo os quiero agradecer hoy la presencia aquí. Tenía que estar. Solo faltaría que el secretario general de la UGT no esté en la inauguración de estas jornadas, Ana. Cualquier otra cuestión sería menor, efectivamente, en la agenda más o menos complicada que tenemos todos. Quiero que trasladéis en las federaciones estatales, en las uniones territoriales, el peso que la Comisión Ejecutiva Confederal da a la salud y la seguridad en el trabajo. Quiero que trasladéis al conjunto de las organizaciones la necesidad de que haya una implicación del sindicato a todos los niveles en relación con una cuestión que para nosotros tiene que ser prioritaria. No solo puede ser prioritario aquellas cuestiones que de manera global afectan a todo el mundo y se visualizan en el mismo momento que afectan, aquellas que nos afectan una vez en la vida o nunca, con un poco de suerte nunca, tienen que ser importantes y prioritarias. Tenemos que trabajar todos y todas para conseguir que cada trabajador y cada trabajadora de nuestro país, cuando sale para ir a trabajar, iba a decir por la mañana, pero hay gente que empieza a trabajar a mediodía y gente que empieza a trabajar por la noche. Cuando va a trabajar, que piense que esto de los accidentes de trabajo pasa, que no es un invento. Yo creo que todos nosotros pensamos, bueno, o no pensamos directamente, que nos puede pasar. Pero es que nos puede pasar. Y por tanto, cualquier elemento de protección que no ponemos es un riesgo que asumimos sobre nuestra vida o sobre nuestra vida y nuestra salud. Y por eso hay que pensarle que no es el otro, que soy yo. El que se murió en un accidente de trabajo ayer porque no llevaba la protección necesaria, porque se expuso en un sitio que no tenía que exponerse, él tampoco pensaba que le iba a tocar, porque si no, no lo hubiera hecho. Ese es el planteamiento, la reflexión, el trabajo al que os invito en estas jornadas que hoy celebramos aquí, y que además la dirección del sindicato tiene el compromiso de que va a llevar a debate en el Consejo Confederal, es decir, con los secretarios generales de todas las uniones territoriales y de las federaciones estatales, y que nos gustaría que formara parte de las prioridades y del debate del conjunto de la organización. Muchísimas gracias y que tengáis unas buenas jornadas. Gracias.